La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, usted nos escucha por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Y también nos puede escuchar por otra red, que es la red de radios amigas, como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. 2 de julio, estamos en el mes de la patria, es nuestro segundo día de estar libres. Y ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Ni tan libres, ¿no es cierto? Libres, pero no tanto. Sí, hemos visto imágenes, por supuesto, muy preocupantes. Ayer lo comentábamos en transporte público. Hay una fotografía hoy día en el comercio, en primera plana, del Jirón Andahuaylas, que está muy cerca de la radio. Así que el centro de Lima vuelve a ser un lugar de paso, pero un lugar de paso masivo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aun cuando estemos en una zona donde hay mucha gente, si mantenemos la distancia a las personas, vamos a poder pasarla mejor, evitar el contagio. Entonces hay que insistir mucho en que hay que evitar la aglomeración. Usted puede estar en una playa de estacionamiento gigantesca, rodeado de gente, pero si está a 2 metros de cada uno, no pasa nada. Esas son más o menos las colas que se arman para entrar a los centros comerciales en estos días. Y no hay que banalizar la necesidad, ¿no? Porque hay muchos periodistas que me dicen, ¿para qué van? No tienen por qué ir. Mire, como dicen en Lima, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Yo no sé si los pies de su hijo crecieron de un año al otro y ya no le entran los zapatos, si necesita comprar, muchas personas están comprando computadoras. Eso es lo que más se vende en este momento porque ya quedó clarísimo que los niños no van a regresar al colegio. Entonces, casas que tienen una computadora para toda la familia, donde la mamá y el papá trabajan en esa computadora y los niños van al colegio en esa computadora, necesitan salir de compras. Entonces, el problema es que hemos minimizado o tendemos a minimizar las necesidades particulares de cada uno de nosotros. Y por otro lado, hay un grupo de gente realmente, como decía ayer la historiadora Carmen McEvoy, realmente muy noble, porque está saliendo a trabajar. Y el trabajo es una virtud. Ser trabajador es una virtud. Nadie puede criticar a un ser humano por querer ganarse la vida honradamente. Eso es, al contrario, encomiable. Pero ahí entra la organización de la sociedad y el Estado para poner un medio de transporte que garantice la vida de las personas. Y ahí es donde no vemos que haya una correcta organización. Las personas tienen que cuidarse solas, eso está fuera de toda discusión. Nadie te va a poner bien la mascarilla si no te la pones tú. Eso está clarísimo. Nadie se va a lavar las manos por ti. Y nadie va a mantener una distancia social si es que tú permites que las personas se te acerquen a ti. Entonces tienes que tener una actitud vigilante, alerta, por supuesto. Pero también no es grato pues levantarte a las 4 de la mañana para hacer una cola de 3 horas para poderte subir a un bus a las 7 para llegar a tu trabajo a las 8 y en la noche la misma historia. Entonces sí creo que hay que tener mucho cuidado porque además no estamos viendo la demanda completa de transporte público. Hay que recordar que un grupo de personas sigue en teletrabajo. Otro grupo de personas sigue en aislamiento social obligatorio. Los mayores de 65 años no van a salir. Ni los niños menores de 14 años. Esas personas no están en el transporte público. Tampoco los de teletrabajo. Entonces, tampoco los universitarios. Ni los escolares en general. Entonces, estamos con la flota a medio llenar
pero con pocas plazas en la flota. Entonces hay que hacer que el sistema funcione para que las personas puedan viajar ordenadamente a sus trabajos y, como decíamos ayer, con sistemas escalonados. Claro, el gobierno recomienda sistemas escalonados, pero te pone un toque de queda a las 10 de la noche. ¿Qué sistema escalonado puedes hacer en esas condiciones? Yo lo sigo repitiendo, no ha habido una medida más nefasta en esta cuarentena que el toque de queda. En todos sus extremos, porque es una medida punitiva, es una medida de castigo, de control de la perturbación del orden interno. No es una medida que evita la aglomeración, que es el objetivo número 1. No es, al contrario, promueve la aglomeración, porque al reducir el tiempo que tienes fuera de tu hogar, hace que las personas se concentren. Yo creo que además los medios de transporte del metropolitano y del metro de Lima deberían correr, si no toda la noche, casi toda la noche, para poder hacer turnos de tarde y de noche, y eso sí bajaría la cantidad de gente en los buses, de ida y de vuelta. Como yo te comentaba ayer, yo puedo tener el último turno del día, puede ser de 4 a 12 de la noche, de 4 de la tarde a 12 de la noche. Y esa persona llega a su casa a la 1 de la mañana, duerme, se levanta a las 10 de la mañana, porque tiene que dormir sus 8 horas, ¿no es cierto? Y con toda calma hace sus gestiones, y a las 2 de la tarde sale con toda tranquilidad y en 1 hora está en su trabajo. Por el tipo de trabajo que realiza, etcétera, etcétera. Otros podrán entrar a las 10 de la mañana, otros podrán entrar a las 2 del día, otros a las 2 de la tarde, pero para eso tienes que tener el regreso asegurado. Si el regreso me pones el toque que a las 10 de la noche, ¿qué hago? Y además sin transporte. El último bus termina a las 10. Pues no tiene ningún sentido. Pero ya lo hemos repetido todos los días. A ver, uno se cansa, ¿no? Ya llega un momento que realmente uno se cansa de repetir las mismas cosas, hasta que finalmente las cambian, pero te has pasado 2 o 3 meses diciendo no tiene sentido cerrar los domingos, no tiene sentido los toques de queda muy, muy ajustados, la gente necesita ir a más agencias bancarias, necesita ir a más lugares de venta de comida. Entonces, repites, no es lo mismo. Y bueno, parece ser que los que se cansaron también de repetir fueron los congresistas, aunque no creo que tengan las mismas motivaciones que yo. El Congreso ha planteado ya ayer, circulan, ¿no? 6 mociones de interpelación. Hay que explicarle un poquito al público las reglas. La interpelación es una institución democrática establecida en nuestra Constitución, en el reglamento del Congreso, que es parte del paquete de las labores de fiscalización del Parlamento sobre los actos del Ejecutivo. Como ustedes saben, en una sociedad democrática nosotros tenemos pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. El contrapeso al Ejecutivo está normalmente en el Legislativo. Ningún poder es omnipotente, salvo el de Dios, y ninguno de ellos lo son. Entonces, estos poderes del Estado tienen que balancearse unos al otro. Uno de los mecanismos para balancear el poder es la interpelación, es llamar a los responsables del Ejecutivo. Acuérdense ustedes que el presidente de la República no es responsable, no tiene responsabilidad política, a los responsables y decirle, señor, ¿qué está haciendo en su sector en estas materias que verdaderamente nos importan? Y para esto se circula un pliego interpelatorio, un pliego de preguntas, y los congresistas que lo consideran necesario presentan una moción de interpelación con un número determinado de firmas que son el 15% del total del Congreso. Las 6 mociones que se han presentado ya tienen las firmas necesarias ¿para qué? Para ser presentadas en el pleno de hoy. Perdón, en el pleno de mañana, viernes. Mañana es el último pleno del Congreso. Y la nueva legislatura arranca el lunes 6. ¿Por qué se cierra esta legislatura? Porque se necesitan 2 legislaturas ordinarias en el año para poder aprobar una serie de cosas como las reformas constitucionales. Entonces, bien, este viernes tienen que votarse esas mociones. ¿Cuántos votos necesita una moción? Necesita, para que el ministro vaya, necesita 1/3 del número de los miembros que asistan a la sesión. Este es un derecho de las minorías. El derecho a la interpelación es un derecho de las minorías parlamentarias, no es un derecho de la mayoría. Y se hace justamente para cuando tienes una mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo, esta es una válvula de escape para las minorías. Y en esos casos, el
el Congreso tiene que votar, supongamos que vayan los 130 congresistas a la sesión, tiene que votar 44 congresistas para que las mociones se aprueben. Es evidente que entre los que han firmado un poquito más, la mayoría de las mociones se van a aprobar. Pero estamos hablando de 6 mociones. Ojo, esto no es la censura ni la confianza, esto es solamente hacerte preguntas. Pero terminada la interpelación, uno o más congresistas pueden circular una moción de censura. De nuevo, si alcanzan el número de firmas suficiente, se pone a voto, y una vez que se pone a voto la moción de censura, ahí sí necesitas la mitad más 1 del número legal de miembros del Congreso para censurar a un ministro. Eso sería 66 en este momento. Eso es más difícil. Censurar a 6 ministros sería casi imposible. Pero además está incluido el presidente del Consejo de Ministros. Si se le censura al presidente del Consejo de Ministros, eso querría decir que cae todo el gabinete. Hay que nombrar uno nuevo. No creo que lleguemos a eso. Por otro lado, también es verdad que podrían simplemente asistir a su interpelación y que no hubiese ninguna moción de censura. También existe una tercera posibilidad, que el ministro que asista diga que hace cuestión de confianza de su exposición y que le pide al Congreso un voto de confianza. Si no se lo dan, tiene que renunciar. En el caso del primer ministro, también. Y si renuncia el primer ministro, reitero, cae todo el gabinete. ¿Qué efectos tiene esto? Muy pocos, porque como ustedes saben, a partir del 28 de julio, el presidente de la República ya no puede disolver el Congreso. Es el último año de un Congreso, ya no se puede disolver. Por lo tanto, este Congreso puede censurar ministros y puede censurar gabinetes enteros todas las veces que quiera o pueda, porque obviamente no es una decisión muy popular. Y acá viene un hecho que creo que es bien importante destacar. La razón por la que fue disuelto el Congreso anterior fue por su capacidad de obstruir el manejo del Poder Ejecutivo. Fue porque sistemáticamente censuró ministros, ¿no es cierto?, censuró gabinetes, porque no permitía que las iniciativas legislativas se debatieran en los términos solicitados, y eso terminó finalmente con la disolución del Congreso. No creo que este Congreso quiera llevarnos al escenario del 2016-2017, pero a toda velocidad parece que lo está haciendo. En menos de 100 días, hoy día está el reportaje en El Comercio, los ministros han sido citados en su conjunto 69 veces. Más que los primeros 100 días del Congreso Fujimorista, mucho más. Claro, ustedes dirán, son circunstancias diferentes, el país está en medio de una tragedia, efectivamente, una tragedia nacional. Pero además, no se interpelaron 6 ministros en los primeros 100 días del Congreso Fujimorista. 6 ministros. Por distintas razones. Hay que decir que lo que se le está preguntando a los ministros no deja de ser válido, ¿eh? O sea, los temas nosotros los hemos planteado acá muchas veces. En el caso del ministro de Salud hay cosas que ya no sabemos cómo pedirlas. Y cuando se contestan, no se contestan adecuadamente. En el caso del ministro de Salud tenemos cosas escandalosas. Compras sobre las cuales se tiene que responder. Compras de equipos de protección personal que según la Fiscalía, en algunos casos al principio de esta pandemia, no fueron las adecuadas. También tenemos que responder y tenemos que escuchar la respuesta sobre las pruebas moleculares versus las pruebas rápidas. Ya llegaron efectivamente un lote mucho más grande de pruebas moleculares, pero hemos estado con pruebas rápidas los primeros 2 meses. Siempre se hicieron moleculares, sí. No habían laboratorios, toda la explicación es viable, pero no era lo que se esperaba en realidad. Y el tema de aumentar el número de camas está muy bien, pero mira la negociación con las clínicas privadas, es una vergüenza. Todos iban a expropiar las clínicas privadas la semana pasada y han pactado 55 camas a nivel nacional y 15 para Lima, donde está la mayor parte de las clínicas privadas. Ya, 12 clínicas han firmado con el Estado, perfecto, muy bien. ¿Para 15 camas en Lima? ¿Eso era todo? ¿Iban a expropiar 15 camas? ¿Eso es lo que necesitan? Y además con una mentira gigantesca por parte del ministro de Salud, que es la mentira de que cualquier persona podía entrar por emergencia, ser atendida gratis en una clínica privada y finalmente el Estado iba a pagar la cuenta. Y eso fue lo que dijo.
Lo dijo y lo dijo varias veces. El viernes pasado en varias entrevistas, no hace un año, el viernes pasado. Ha mentido y ha mentido descaradamente. Entonces, los problemas no solamente están en un Congreso obstruccionista, también están en el Ejecutivo, y hay que decirlo. El ministro de Educación en realidad está siendo citado por una venganza de probablemente Telesup y la familia Luna, ¿no? No se me ocurre, porque todas las preguntas son sobre SUNEDU, no tienen nada que ver con la pandemia. Y hay que decirlo, más adelante vamos a estar con el congresista Gino Acosta, hay preguntas que son francamente, ¿cómo les podría decir?, de antología. Hay una serie de preguntas contra la señora Fabiola Morales, que es doctora en biología. Me imagino que en el Congreso nunca han visto una doctora en biología, no tienen idea de qué cosa es eso, a la cual se le acusa de una manera completamente sexista, pero sexista, de tener el cargo que tiene como presidenta del CONCITEC por los favores que distintos hombres le hacen. Así de escandaloso. O sea, es una especie de, en la imaginación de los congresistas, mujer ignorante, que los puestos que tiene los tiene porque les hacen favores. Es una vergüenza, es una investigadora internacional que tiene méritos propios, intelectuales, académicos, obtenidos por su trabajo y por su estudio de investigación de décadas. Y estas personas se atreven a decir, que además es la esposa del congresista Gino Acosta, que obtiene puestos porque le hacen favores. ¿Sabe usted? Le preguntan al ministro que la señora tal es esposa de... Pero el problema es acá la forma en la que el Congreso se autopercibe. Como comentábamos ayer, el señor Luis Valdés lo dijo claramente. Yo llamo a los ministros a pedirles favores, ¿no? Y no me los hacen. ¿Qué es esto? Entonces, claro, entonces, ¿cómo puede decir esto en público? ¡Qué vergüenza! Es tráfico de influencias, pero no, ni cuenta se da. Y le parece bien, además lo dice en Twitter, ¿no? Pero ¿qué? Yo estoy pidiendo favores para mis representados. Entonces, en la lógica del Congreso, los puestos públicos son favores. Claro, porque ellos no entienden lo que es una república y no entienden lo que es ciudadanía. Yo no consigo una cama porque un congresista me hace un favor. Yo consigo una cama porque es mi derecho. Y es obligación del Estado proporcionármela. Es diferente. Entonces, claro, en esa lógica, una mujer con un doctorado en biología, con estudios internacionales, primer puesto en la Cayetano, o sea, todo lo vive por haber, jamás va a ser presidenta del CONCITEC porque es una eminencia en su carrera, sino porque le han hecho un favorcito. Porque esa es la lógica de ellos. Entonces, la pregunta dice más de quien la hace que de quien es atacado. Realmente el pliego interpelatorio del ministro de Educación es de antología. No tiene nada que ver con la pandemia. Son las venganzas personales de aquellas personas que, con o sin universidad, creen que tienen que atacarlo. Yo, como ayer le decía al presidente actual de CONCITEC, al que está encargado, al doctor Segarra, ojalá que lo censuren para que lo pongan de presidente de SUNEDU de nuevo. Y así se les acaba la payasada en el Congreso. En el caso de la ministra de Economía y Finanzas, sí, efectivamente, la economía no le va bien, pero le va peor con las iniciativas del Congreso. O sea, no le va bien, por supuesto que no le va bien, y yo creo también, y estoy segura que en la evaluación del MEF también lo tienen claro, cerrar la economía en abril de la manera brutal en la que se cerró no era ni siquiera necesario para evitar la epidemia. Y se ha hecho un grave daño a la economía. Y efectivamente en eso hay una responsabilidad y hay que reconocerlo. Pero claro, todo el mundo puede decir eso después. En su momento se creyó que era la única forma. Y puede tener una explicación atendible. Cara, carísima, pero atendible. Pero sí hay una explicación que dar. En el caso del ministro de Justicia, no sé por qué lo han citado, pero en el tema de penales hay un asunto bien grave. Pero bien grave. Más de 200 muertos en penales no ha habido nunca en la historia del Perú. Y se advirtió, y desde este programa, desde la conferencia episcopal, desde todas las acciones sociales que se realizan en penales y todas las acciones pastorales, se advirtió desde el primer día. Y ahí hay una corresponsabilidad también del Congreso, porque el Congreso tenía que sacar una norma, no la aprobó, y le tiró la pelota al Ejecutivo, y el Ejecutivo tuvo que pedir facultades, le dieron las facultades. Recién ha salido el protocolo del INPE esta semana.
Han cambiado 2 veces de jefe de INPE en 100 días. Hay una recata. Fíjate que son 15 agentes muertos, más de 200 reos. Por acá tengo las cifras oficiales, ¿no? Fallecidos. Son establecimientos del Estado donde, presumo, tendrá que hacerse después estudios serológicos, se alcanzó inmunidad al rebaño, porque todos se contagiaron. O más del 50% con seguridad. El ministro de Justicia tiene que responder por eso, porque yo estoy segura que el día de mañana, ahora no, en este caso va a ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano va a ser llevado al banquillo de los acusados. Y su reacción fue tardía. Primero el presidente se burló y dijo que querían sacar a asesinos ranqueados, a narcotraficantes. Hizo la comparación con el gobierno de Alan García y los narcoindultos. Nadie había pedido eso. Ahora hay 200 muertos en los penales, bajo la custodia del Estado peruano. Esas personas pierden su libertad y pasan a ser responsabilidad en su vida y en su salud del Estado peruano. Así que el ministro de Justicia sí tiene varias cositas que responder, ¿eh? No son pocas. Ahora, podría decirle a los congresistas, señores congresistas, pedimos ayuda a ustedes nos dijeron que no. Y no le faltaría razón. Así que hay algunas interpelaciones. Es verdad, por ejemplo, que en el caso del MIDIS, todo el sistema del reparto del bono ha sido bastante caótico. Probablemente, y como todos sabemos, no estaban preparados para un reparto de bonos de esa magnitud. Y no se contó tampoco con un horario extendido en el sistema bancario, al contrario. Fue un horario solo de mañana, muy comprimido, pocas agencias, evitando también que los propios trabajadores de las agencias se contagien, que terminaron contagiándose. Fue una mala operación, hay que decirlo, así no se puede hacer una operación de reparto. Y si se van a repartir más bonos, no se puede hacer así. Entonces, eso tiene que estar clarísimo para todos. Hay que aprender algunas lecciones, ¿no? ¿Qué no harías? Poner un toque de queda a las 6 de la tarde, que hace que los bancos cierren a la 1, y que atiendan de 9 a 1, y que concentren el doble de gente de lo que normalmente concentran, porque hay la mitad de agencias. Entonces sí, la ministra, obviamente el ministro también tiene algo que responder. Y ahí tenemos a todos: educación, salud, MIDIS, economía, justicia, y Ceballos, que es el presidente del Consejo de Ministros, que tendría que responder por todos, ¿no? Y también por una serie de acciones que, como te decía, hasta ahora no entiendo muy bien qué pasó con la famosa encuesta del día domingo y lunes. Muy bien, ya está con nosotros Gino Costa, por lo menos lo veo a través de Sí. La pantalla. Ahora es fácil, porque se conectan y ya los tenemos. ¿Me escuchas, Rosa María? Buenos días. Buenos días, perfectamente, escuchamos perfectamente. ¿Cómo te va? Muy bien, Abel, tenemos que hacer una pausa, ¿no? Porque si no nuestros... Sí, vamos a la pausa. Ahí va a saltar. Ya, vamos a la pausa y regresamos con Gino Costa, con el que estuvimos hace pocos días justamente para hablar de buenas noticias en realidad, porque por lo menos la Comisión de Constitución tiene todo listo para este viernes, donde se tiene que aprobar 2 reformas constitucionales que si no se aprueban el viernes, no hay reforma. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, RSD Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Zapagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Moro Radio Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Sati por Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Patagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Rosa María, ya estamos con el congresista Gino Costa. Adelante, por favor. Bueno, primero vamos con las buenas noticias. Cuando se temía lo peor, ayer hubo una reacción milagrosa y se han aprobado 2 proyectos de reforma constitucional que son muy importantes. El proyecto de, digamos, que los criminales no puedan postular al Congreso, que parecería obvio, ¿no? Pero lamentablemente en el Perú sí postulan. Y 2, el caso de inmunidad parlamentaria. Cuéntenos, congresistas, a qué consenso han llegado, porque esto se va a ver el viernes y tiene que tener 87 votos. O sea, todavía falta
falta parte del camino. Vamos a ver qué consensos han logrado en la Comisión de Constitución. Rosa María, buenos días, muchas gracias. Mira, como tú dices, en Constitución hemos estado trabajando ya 2 meses. Se ha discutido bastante inmunidad parlamentaria, no así impedimentos para postular. O sea, en la última sesión que tuvimos logramos discutir y aprobar ambos temas. Uno que había sido extensamente discutido y el otro que no. Segundo, el margen del voto fue bastante amplio. En ambos casos se obtuvieron 17 votos a favor de la eliminación total de la inmunidad y del impedimento para que quienes tienen una sentencia en primera instancia por delitos dolosos de 4 años o más, esto es, delitos graves, no puedan postular a cargos de elección popular, o sea, alcaldías, gobernaciones, Congreso o presidencia y vicepresidencia, o ejercer la función pública en cargos de confianza. ¿Ok? Estas son, digamos, 2 reformas constitucionales que, como tú dices, tienen que ser votadas en esta legislatura que termina esta semana. O sea, si no la votamos ahora, si no obtenemos 87 votos para cada una, que es una mayoría calificada de 2/3 partes de todos los congresistas, no podríamos ratificarla en la siguiente legislatura que se inicia el 6 de julio, que es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hemos obtenido? Yo creo que, digamos, hay conciencia entre los congresistas de que este es un tema que está maduro, que viene desde marzo del 2019, que ha sido discutido a lo largo de la campaña, que muchas de las bancadas se comprometieron a sacar estas cosas adelante de manera específica en el caso de inmunidad y de manera general refiriéndose a la reforma política heredada, que no pudo concluir el Congreso anterior. O sea, uno de los grandes encargos para este Congreso es acabar con eso que no quiso hacer el Congreso anterior, incluyendo el levantamiento del blindaje a los cuellos blancos, que es otro tema que no estamos discutiendo ahora, pero que quizá podemos discutir más adelante. Entonces, si los congresistas, los 17 de los 24 que votaron a favor de ambas reformas, cuentan con el respaldo de sus bancadas, deberíamos tener los 87 votos en el Congreso. Pero eso no está asegurado porque las cosas no son así tan, digamos, con ese nivel de precisión. Y por tanto, nos estamos jugando estas 2 reformas en los próximos días. Ahora, en el cortísimo plazo tenemos un inconveniente, que es que parecería ser que el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces convocado para hoy han sido suspendidas. Y por tanto estamos entrando al Pleno con una agenda que no incluye estas 2 reformas constitucionales. Y tampoco incluiría la eliminación del voto preferencial que viene del anterior Pleno, que quedó pendiente. Acuérdate, cuando votamos la unidad de la alternancia, quedó pendiente votar por la eliminación de inmunidad parlamentaria. Entonces ahí tenemos un problema de naturaleza formal. Primero habrá que determinar si en efecto no hay Consejo Directivo y Junta de Portavoces, y si no lo hubiera, tendríamos que ver el mecanismo para que a través de un acuerdo virtual, consiguiendo la firma de los voceros, puedan estos 3 temas, en realidad, las 2 reformas constitucionales y la eliminación del voto preferencial, entrar a la agenda de este Pleno. La verdad que lo más urgente son las 2 reformas. Voto preferencial puede esperar porque no es reforma constitucional. Pero las 2 reformas constitucionales, como tú has dicho, comenzando esta conversación, tienen que ser votadas hoy sí o sí y tienen que obtener 87 votos porque si no, no pasan a la siguiente legislatura para ser ratificadas. Claro, ahora, yo temo, congresista, que haya un poco la escopeta de 2 cañones. En el Congreso, una forma de no votar por una norma, haciéndole creer al público que uno sí está a favor, es decir, no, yo quiero la inmunidad, pero yo la quiero la eliminación absoluta, si no, no voto a favor. Entonces, claro, en realidad estás votando que no, haciéndote pasar como un radical que quieres algo mucho más profundo. Es un truco viejísimo, pero lo vamos a ver el viernes de todas maneras. Por lo tanto, considero que sí, efectivamente, la tienen difícil. La tienen bien difícil. ¿Quién está ganando votos? Para recordarle a tu público, Rosa María, a tus radioescuchas, hay 3 actitudes frente a la inmunidad. Quienes quieren reformas adjetivas al régimen actual. Esto es, digamos, se mantiene la inmunidad tal cual, el Congreso la levanta y se hacen pequeñas modificaciones en los plazos y demás.
quienes concuerdan con la iniciativa de la Comisión Tuesta, que hizo suya el Poder Ejecutivo y remitió al Congreso en marzo del año pasado, que es mantengamos la inmunidad parlamentaria, pero quien la levanta en caso de que hay un pedido del Poder Judicial para procesar o arrestar a un congresista no es el Congreso, que ha hecho mal uso de ella, no en este Congreso ni en el anterior, sino a lo largo de la historia parlamentaria peruana. Entonces ahí hay 4 proyectos de ley que dicen que sería lo más conveniente que quien la levante no sea la Corte Suprema de Justicia, como planteó el gobierno y la Comisión Tuesta, sino que sea la Junta Nacional de Justicia, que está muy de moda ahora la Junta. Entonces hay en esa institución mayor confianza que la que puede haber en otras instituciones como la Corte Suprema. Y quienes plantean la eliminación total, y yo me incluyo entre los que planteamos la eliminación total, aunque en mi bancada también hay quienes creen, ¿no es cierto?, que la fórmula intermedia no estaría mal, porque evitaríamos el abuso, ¿no es cierto?, de que el Congreso levante la inmunidad cada vez que lo solicite el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que inicialmente no teníamos los votos para ninguna de las 3 fórmulas. Nos hemos puesto de acuerdo en Constitución para la fórmula más ambiciosa, que es la eliminación, pero no estamos seguros de que contemos con los 87 votos para esa fórmula. Por eso he insistido mucho en mis intervenciones en la Comisión de Constitución de que tenemos que garantizar en el Pleno sumar los votos de quienes quieren una reforma parcial, es decir, mantener la impunidad, pero que se levante desde afuera por otro poder del Estado. Y quienes queremos la eliminación total. Porque si no sumamos los esfuerzos entre, digamos, ambas alternativas, nos vamos a quedar con el status quo. Porque al no obtener los 87 votos, entonces seguimos con lo que tenemos en este momento. Tú has dicho bien, ese es el gran peligro y ojalá que nos podamos poner de acuerdo si es que no tenemos los votos para una fórmula intermedia, ¿no es cierto?, que no sería la eliminación, pero que nos garantizaría que el Congreso no siga abusando de esta prerrogativa y haciéndole daño a la institución congresal y a la política democrática. Congresista, el otro tema, el tema de los requisitos para postular, generan mucha confusión. Yo quería aclarar un punto. Hay personas que dicen, ya, pero aquella persona que fue sentenciada a más de 4 años y cumplió su pena, ya terminó, se le borran los antecedentes penales, esa persona sí puede postular, ¿verdad? Sí puede postular. Esto está referido a personas que están siendo, digamos, procesadas y que ya tienen una sentencia en primera instancia. Claro, pero y por otro lado también tienen que ser, no pueden ser personas procesadas, sino tienen que ser personas sentenciadas. Tienen que ser personas sentenciadas. En el derecho comparado hay varios países en la región que basta con el proceso penal para que quedes, digamos, impedido de postular. A mí me hubiera gustado algo así, pero claro, hay toda la discusión en torno a la presunción de inocencia. Y lo que hemos convenido es que el momento en el que se rompe la presunción de inocencia es cuando hay una sentencia en primera instancia. Ahí se rompe la presunción de inocencia. El que tú tengas 2 instancias es una garantía procesal, pero desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad penal, esta queda establecida con una sentencia en primera instancia. Incluso el Código del 40 y el Código Procesal Penal del 2004 establecen que si tú tienes sentencia en primera instancia con pena privativa de libertad, te vas a la cárcel con la primera instancia, aunque después, ¿no es cierto?, después de apelar tú puedas ser puesto en libertad si es que la instancia superior no concuerda con esa decisión en primera instancia. O sea que eso está claro y por tanto no es una figura inconstitucional, no está reñida con las normas internacionales de derechos humanos ni con la jurisprudencia de la Corte Interamericana o del Tribunal Constitucional. De manera que en términos constitucionales es una medida perfectamente válida, proporcional y racional a lo que queremos, que es proteger a la política de las influencias de gente que está en problemas con la justicia y que en muchos casos llega a la política para utilizar, digamos, el poder que ésta le da para protegerse de la acción de la justicia. Vamos al caso de los cuellos blancos, que lo he mencionado, después vamos a las interpelaciones, pero en el caso de los cuellos blancos ha habido un retroceso y un avance. ¿Qué pasó con el caso Chávarri en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Mire, eso es muy, muy extraño, porque primero,
Se instala la subcomisión el lunes de la última semana de la primera legislatura. Habiendo sido este un tema, digamos, nuevamente heredado del Congreso anterior, en la última, digamos, lista de prioridades del nuevo Congreso. Segundo, las dos primeras decisiones que toman son darle curso, dar trámite a una denuncia contra Pablo Sánchez de Jenny Vilcatoma y Daniel Salaverry del año 2017, en una coyuntura totalmente distinta. Cuando lo que quería Fuerza Popular, con todo el poder que tenía en el Congreso, era ocupar, digamos, las instituciones que no controlaba. Y acuérdate que ya la Fiscalía, a través de Pablo Sánchez, había iniciado conversaciones con Odebrecht. Entonces se trataba de, digamos, destituirlo a Pablo Sánchez para que... Claro, tan es así que Salaverry ha dicho, yo retiré mi firma. Se ha desistido él, hace rato. Entonces, primero eso, ¿quién es Pablo Sánchez? El que investiga los cuellos blancos. ¿No es cierto? Está investigando a Chávarri, a Gálvez, a Rodríguez Montesa y a todos los cuellos blancos. Primero. Y segundo, dar trámite a otra denuncia, en este caso contra Chávarri, presentada por la fiscal de la Nación. Pero que es la denuncia más potente que hay contra Chávarri. Porque es la denuncia por el deslacrado de la oficina del asesor de Chávarri. ¿Por qué es potente? Porque la evidencia probatoria está ahí, porque todo esto fue grabado y está Chávarri dando las órdenes, está la colaboración eficaz de la asesora, la señora Venegas, la asesora de Chávarri, etc. Entonces, es un caso muy bien montado. ¿Qué pasa? El Congreso anterior lo que hizo fue, acá hay 3 denuncias, encubrimiento real, que puede tener hasta 10 años de cárcel en el caso de un funcionario como Chávarri. Encubrimiento personal, otros 10 años. Se acumulan, son 20. Y el deslacrado, que es haber, digamos, vulnerado esa oficina que había sido protegida por disposición de José Domingo Pérez, eso tiene 2 años de cárcel. Entonces, vamos a archivar los 20 años, ¿no es cierto?, posibles de cárcel, sin ningún fundamento porque nos da la gana, a pesar de que la fiscal dice, oye, yo lo he investigado. Eso se archiva y se le investiga a Chávarri por el deslacrado. Entonces, si tú inicias tu trabajo en este Congreso dando curso a esa investigación, estás convalidando el blindaje, ¿no es cierto?, del Congreso anterior. Entonces, esto ha causado gran furia porque han dicho que yo miento, que yo engaño, que yo confundo. Además lo han personalizado mucho. Yo no entiendo por qué. Quizá porque yo soy el único, junto con el representante Frente Amplio, en la subcomisión, que votamos en contra de esas 2 decisiones. Y mira, fue una decisión que tomó, digamos, más de 1 hora de discusión. O sea, no es que acá hubo una sorpresa y que no nos dimos cuenta. Igual yo espero que a raíz de la información que ha surgido en torno a este caso, la reconsideración que yo he presentado sea revisada y se corrija esto. Porque que este Congreso arranque en el tema, digamos, de los blindajes a Chávarri y a los cuellos blancos con una decisión como esta es verdaderamente desalentador y es un pésimo mensaje a la ciudadanía. Ahora, el congresista Roel de Acción Popular dice que no se ha entendido, que en realidad él quiere acusar a Chávarri, empezar de nuevo. Entonces, él lo que dice es que no le quedaba otra, que este Congreso no puede revisar las decisiones del Congreso anterior porque hay una disposición en el reglamento del Congreso que dice que eso no es posible. Entonces, mira, ahí se han dado argumentos de mucho peso. Por ejemplo, César Landa, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha dicho, mira, la Constitución no ampara el abuso de derecho en el artículo 103. Y estamos ante una circunstancia donde el abuso de derecho por parte del Congreso disuelto, especialmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el señor César Segura, fue evidente para todo el país. Y contribuyó al desprestigio del Congreso y a la legitimidad política que después tuvo la decisión de disolver el Congreso. Entonces, digamos, es una falta de perspectiva política creer que tú no puedes encontrar algún mecanismo para revisar esta decisión. No, el señor dice que la tiene que volver a presentar, o sea, tiene que hacer una nueva denuncia. Claro, lo que hubiera podido pasar entonces es que tú dices, si tenemos esta dificultad, vamos a pedirle a la fiscal de la Nación que remita, ¿no es cierto?, la denuncia nueva,
que no está, digamos, contaminada por esa decisión y nosotros le damos curso. Bastaba con llamar por teléfono, ir a hablar con ella. Es lo que le corresponde a un funcionario público en una situación como esta. O pedirle a la Comisión de Constitución que te diga, oye, ¿qué hacemos? Nosotros queremos investigar esto, la Constitución nos obliga, ¿no es cierto?, nos compromete en la lucha contra la corrupción. Acá hay, digamos, una decisión que claramente atenta contra esto, que no es fundamentada, que es arbitraria. Las evidencias en el caso son abrumadoras. ¿Cómo vamos nosotros a convalidar un archivo de ese tipo? Nada de eso. El inciso M del artículo 50 y tantos me impide a mí hacerlo. Claro, uno recuerda, yo no quiero hacer el paralelo, pero grandes crímenes se han cometido diciendo en el reglamento tal estaba yo obligado a llevar a fulano y tal a las cámaras de gas. No quiero hacer, digo, pero no podemos ser tan rígidos y tan formalistas cuando tenemos acá claramente un problema político que hubiera podido ser resuelto de otra manera. Tan es así que el señor Roel ha dicho, bueno, que presenten otra denuncia. Entonces, ¿qué apuro había de dar trámite a estas dos denuncias? Una del 2017, que el Congreso anterior no se atrevió a tramitar. Y la otra esta que, como te digo, tiene las características que tiene. O sea, que había una gama de opciones que no fueron utilizadas. Ahora, entonces, en este contexto, y esto ha servido, me parece, es muy interesante haberlo planteado, porque nos sirve para lo que viene. 6 mociones de interpelación. Entonces, yo decía ayer con un grupo de alumnos, ¿estamos regresando al 2016? ¿Al 2017? O sea, a ese escenario de confrontación. Este Congreso fue elegido porque fue disuelto uno que lo único que hacía era obstruir. Este Congreso no quiere procesar a las personas que tienen serios problemas de corrupción. No quiere aprobar normas, digamos, que son más o menos razonables, sino ya la irracionalidad económica de la que hemos hablado. Pero además quiere 6 ministros. Pero ni los fujimoristas, 6 a la vez, los fujimoristas no se les ocurrió. ¿Qué ha pasado acá? ¿Cuál es el problema? Entiendo que son 7 en realidad. Ya falta uno. Entiendo. Entonces, o sea que hay uno pendiente ahí. Y lo peor que han decidido, nuevamente, lo simbólico es muy importante, comenzar por el ministro de Educación. O sea, el Congreso anterior interpeló y censuró a Saavedra, que hoy día es la máxima autoridad en temas educativos en el Banco Mundial. Y se le acusó de robo, ¿no es cierto?, en la compra de computadoras. Tú recordarás, o sea, no es que se lo tiraron así nomás, no, lo acusaron de ladrón. Y por supuesto, no había nada. O sea, la presidenta del Congreso entonces, Luz Sagrado, había también comprado computadoras y el escándalo de esa compra era peor, digamos, que el que había ocurrido en educación. Y sin embargo, esa fue la aparente causa para deshacerse de un buen ministro. Y después Marilú Martens, que llevó a la cuestión de confianza del gabinete Zavala. Y después Flor, Pablo. También. Parece que este es el 4º ministro de Educación interpelado. El Congreso anterior armó una comisión para investigar a todos los ministros de Educación desde Saavedra en adelante por el tema de la cuestión de equidad de género. ¿Te acuerdas? Claro. Y investigó 4 veces a la SUNEDU. Este Congreso está interpelando al primer ministro de Educación. ¿Qué más? Ha abierto una investigación a SUNEDU y hay una iniciativa de ley para crear una instancia que revise las decisiones de SUNEDU con participación de las universidades y del propio Congreso, cuya posición en este tema ya la conocemos. O sea que aquí, al igual que en los temas de blindajes y de lucha contra la corrupción, hay una continuidad impresionante, a pesar de que los actores son otros, tienen nombres diferentes, pero los intereses que están detrás de esto son exactamente los mismos. Yo espero que este ministro, que es una persona muy calificada, salga, estoy seguro que va a salir airoso, porque en el fondo lo que quieren es tirárselo a Benavides para frenar la reforma universitaria y acabar con SUNEDU. ¿Por qué? Porque SUNEDU está poniendo orden a, digamos, licenciado a casi 100 universidades, pero no le ha dado la licencia a más de 40. Y son los intereses de esas universidades no licenciadas que tienen influencia en el Congreso y que están causando estos problemas. Ahora, en el pliego interpelatorio al ministro de Educación,
hay que decirlo, porque todo hay que decirlo, hay un ataque personal contra usted. Es evidente, no creo que esté ahí casualmente. Su esposa Fabiola Morales es una mujer muy importante en el mundo de la ciencia. Fabiola Lomelar. Perdón, Fabiola, Lomelar. disculpe la equivocación. Fabiola Lomelar es una mujer muy importante en el mundo de las ciencias, en el Perú y en el mundo. Investigaciones publicadas, doctora en biología. Claro que el Congreso nunca han visto un doctor en biología. Deben pensar que las mujeres no pueden ser doctoras en biología. Es muy sexista, he dicho yo, el corte de las preguntas, ¿no? Porque lo que le dicen al ministro es, usted sabe que la presidenta de Concitec es esposa del congresista tal, como si ese vínculo le hubiera dado a ella una ventaja, ¿no? Y luego la acusan de haber conseguido a través de una serie de hombres los puestos que ha tenido. Es una cosa completamente sexista y yo creo que todas las mujeres de ciencias en el Perú tienen que salir a protestar, pero está ahí. Es contra él, obviamente, pero también contra usted. Usted se ha ganado la animadversión de estos grupos políticos. ¿Qué ha pasado acá? No, sin duda. Y me han dicho de todo, digamos, no solo que digamos, ejercido mis influencias para llevar a mi esposa a la presidencia de Concitec, para que desde ahí en Concitec tome ciertas decisiones que beneficien a ciertos grupos y perjudiquen a otros, ¿no? Esa es una ignorancia total, porque las decisiones de SUNEDU, de la cual la presidenta de Concitec, de cuyo directorio la presidenta de Concitec es parte, son 7 miembros del directorio, y las decisiones se toman por unanimidad. O sea, las más de 90 universidades licenciadas lo han sido con el voto del Consejo Directivo SUNEDU de manera unánime. Y las que no han sido, digamos, licenciadas también con el voto unánime de los 7 miembros del Consejo Directivo de SUNEDU. O sea que en realidad acá no hay ninguna responsabilidad de ningún tipo de mi parte, ¿no es cierto?, con las decisiones que toma SUNEDU. Ni yo estoy en capacidad, gracias por creer que tengo tanto poder, no lo tengo, por digitar y por manejar a la SUNEDU. Imagínate, la SUNEDU se rige por su ley y hay, como te digo, un consejo directivo. 5 de los miembros son nombrados por concurso público, salvo su presidente, que es nombrado por el ministro de Educación, y la presidenta de Concitec, que es nombrada por ley. Que dicho sea de paso, llega a su cargo a través de, no es un concurso público en sentido estricto, pero quien es elegido tiene que cumplir con ciertas condiciones: 20 años de experiencia en investigación, experiencia en gestión, publicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido, mi esposa cumple con creces con todos esos requerimientos. Ha sido rectora de Cayetano, o sea, qué cosa. En 2 oportunidades ha sido vicerrectora a cargo de investigación casi 5 años, en fin, todo está perfectamente acreditado, nadie la ha cuestionado fuera de estos ámbitos durante 3 años, tiene el respaldo, el reconocimiento de la comunidad científica por su trabajo, por lo menos no había un cuestionamiento a él, de manera que yo ahí estoy tranquilo porque no hay absolutamente nada. Pero es desagradable, ¿no es cierto?, porque es un insulto para ella. Es decir, ella está ahí gracias a tu marido. Y en realidad ella está ahí porque es una trome. Digamos, tiene todas las calificaciones y ha llegado por sus propios méritos. Es una falta de respeto con ella y con las mujeres. Manejar esta idea de que las mujeres están donde están gracias a que hay un hombre, un marido, lo que fuera. No, además no es un hombre, son varios hombres. Son varios hombres, claro, el que la nombró, el que esto, etcétera, claro. O sea, las mujeres no tienen puestos destacados en el mundo de las ciencias, sino es porque los hombres las hacen tener esos puestos. Es lo más sexista y es una vergüenza que un país presente un pliego interpelatorio. Entiendo que ella ha mandado una carta al presidente del Congreso en protesta, porque a mí me parece vergonzoso. Pero bueno, yo creo que si censuran al ministro de Educación, lo que tiene que hacer el siguiente ministro es nombrarlo presidente de SUNEDU. Todos estarían muy contentos de que fuera nuevamente el presidente de SUNEDU. Y con eso, si censuran por eso al nuevo ministro de Educación, lo nombran a él ministro de Educación hasta que termine este régimen. Con lo cual los vuelven locos y no hay forma de salir de eso. Pero de verdad que esa es una de las interpelaciones más penosas porque no tiene nada que ver con la pandemia. Absolutamente nada. Nada, no es un tema de pandemia, es un tema, como usted dice, de los intereses comerciales del señor Luna y de todos sus amigos con
universidades no licenciadas. Sí, además se le interpela a él como ministro de Educación a pesar de que le han dado la confianza al gabinete hace 6 semanas. Claro. O sea, se le interpela a él y se le quiere interpelar a los otros 6. Hace 6 semanas se le dio la confianza al gabinete. ¿Para qué le dieron la confianza? Claro. Segundo, no se le está interpelando por su gestión como ministro de Educación que acaba de empezar, no, sino por lo que hizo como jefe de SUNEDU. O sea, es realmente descabellado. Por eso yo creo que esto no va a prosperar. Siempre se pueden tomar decisiones arbitrarias. Ya lo hizo el Congreso anterior. Este Congreso también ha tomado decisiones sin fundamento y contra la mejor opinión informada en los temas. O sea que puede ocurrir lo que tú dices. Ojalá que no ocurra. Porque además es de una torpeza política tremenda. Acá tú tienes un respaldo muy grande a la reforma educativa de los estudiantes, de los padres de familia, de la opinión pública en general, y del rol de SUNEDU para poner orden y distinguir qué universidades cumplen con condiciones básicas de calidad y qué universidades no es bueno que sigan en actividad porque están en realidad engañando, ¿no es cierto?, a los estudiantes y a sus padres de familia. Ahora, revisemos otras interpelaciones. Mañana se vota en el Pleno a las 6, tienen que votarse, y necesitan, si van todos los congresistas, 44 votos para ser aprobadas, y probablemente los tengan. Yo escuché anteanoche al señor Luis Valdés, vicepresidente del Congreso, con Mávila Huerta, y él le decía que en realidad tenían un espíritu de colaboración, pero que bueno, que cuando él llamaba a los ministros a pedir favores, no le contestaban el teléfono, ¿no? Y que incluso Fiorella Molinelli le había dicho que presente sus solicitudes por mes de parte, pues, ¿cómo era posible? Si él necesitaba camas, necesitaba oxígeno, necesitaba medicamentos para su gente. A mí me parece eso tan sintomático de lo que es la política peruana. Él de buena fe, y me respondió por Twitter, de buena fe cree que eso es ser congresista, conseguir favores. No hay acá el sentido de república, de ciudadanía, de derechos y obligaciones, no. El congresista tramita favores para una clientela. El ministro que no lo ayuda en su tramitación tiene que ser censurado. Eso es lo que hemos escuchado. Y probablemente censuren a varios ministros por esta razón, sobre todo el de salud. ¿Qué está pasando en el Congreso? O sea, hemos decaído tanto en el nivel. Ese es el nivel del Congreso. Bueno, siempre lo ha sido, pero ese es el nivel ya en el cual se establecen las relaciones con el Ejecutivo. No debería hacerlo, ¿no? Yo no he escuchado esa declaración. Lo que sí sé es que APP, el partido del señor Valdés, viene con mucha insistencia pidiendo la cabeza de Fiorella Molinelli. Y yo he hecho mis averiguaciones para saber qué cosa ha pasado y digamos, qué errores o qué omisiones o qué inconductas ha tenido la presidenta de Salud para que haya esta campaña tan sostenida contra ella. Y lo que me dicen es que las relaciones en general con la gente de APP eran buenas. Tan es así que el ex gobernador regional de Loreto, el señor Meléndez, cuando terminó su gestión en Iquitos, se fue a trabajar a Salud de asesor de la señora Molinelli. ¿Cuál es la razón por la cual después de esa relación de cercanía estemos en una situación en la cual el señor Valdés dice que la presidenta de Salud lo manda a presentar sus pedidos por mes de partes? Entiendo que lo que ha habido es la creencia de que porque son congresistas, los colegas pueden pedirle a la jefa de Salud, ¿no es cierto?, todo tipo de ventajas y gollerías y de plazas en su beneficio. Entonces, como esas ventajas no son otorgadas, en cumplimiento de la ley, dicho sea de paso, porque eso no se debe hacer, entonces quieren la cabeza de Fiorella Molinelli. No sé si lo mismo esté ocurriendo con el resto de ministros, ¿no es cierto?, que están hoy día en la picota, pero sí aprovecho para hacer este comentario en relación con Fiorella Molinelli, a quien conozco y sé que está haciendo un buen trabajo y que la veo fajándose todos los días, ¿no es cierto?, y desde el Congreso lo que hay es una campaña sistemática para pedir su cabeza y pedir que se vaya, no porque lo esté haciendo mal, sino porque no está brindando los beneficios que algunos quisieran tener de la gestión de ella, ¿no? Pero le digo, este incidente es sintomático sobre la forma en la cual algunas personas en el poder se relacionan con la ciudadanía. No somos ciudadanos, somos clientes.
Entonces, si tú quieres, yo te hago un favor. Tú no tienes derecho a la salud. Tú tienes que pedirme un favor y yo te consigo un favor. Y luego tú votas por mí, o tu grupo vota por mí. Esto que parecía un escándalo hace 20 años, está institucionalizado. Es el vicepresidente del Congreso el que lo está diciendo, no cualquier persona. Un líder importante en APP. Esta es la relación clientelista que este Congreso quiere mantener con el Ejecutivo. La otra fue obstruccionista. Esta es, oye, colabórame pues. No me estás colaborando. Claro. Entonces, puede ser que esa sea la razón de las 7 interpelaciones que van a votar mañana. Claro, yo no estoy en condiciones de decir eso en relación con estas interpelaciones, por eso utilicé el ejemplo de salud, porque ahí sí, de la información que yo tengo, eso es lo que está ocurriendo. Una negativa a hacer uso de los recursos del Estado para beneficiar una clientela de un determinado partido político. Es probable que algo así esté ocurriendo ahora, con los otros ministros. ¿Por qué interpelan a la señora ministra, a la señora del MIDIS? A ver, porque no le ha dado bono pues a mi gente, le hemos llamado, ¿no? Porque le toca, y seguramente a su gente le toca, no discuto eso, ya, pero hemos llamado pues, y no nos ha dado. Ahora, lo que es ahí muy raro es 7 interpelaciones todas juntas, una detrás de otra, 6 semanas después de la confianza. ¿Han sido 6 semanas o 8? Ahora, le hemos dado la confianza a Ceballos. La confianza fue el 26 de mayo. El 26 de mayo. Y estamos, claro, estamos empezando mes y medio en realidad, mes y medio. Y bueno, lo peor de la pandemia no ha pasado. La situación económica es desastrosa. Lamentablemente no es que la ha creado el gobierno tiene responsabilidad porque ha tomado medidas que no han tenido el efecto esperado sobre la situación sanitaria, pero digamos que no ha habido mala intención, creo yo, más allá de las críticas que se puedan hacer. Pero este es el momento, en medio de la crisis económica y sanitaria que estamos pasando, pedir la interpelación de 7 ministros cuando se acaba de dar la confianza al gabinete hace 6 semanas, me parece que es descabellado, no tiene ni pies ni cabeza, y lo que demuestra es que no se está pensando en el país. Ahora, desde el punto de vista de los ciudadanos, tampoco es mala idea porque van a tener que dedicarse a escuchar a los ministros, no van a tener tiempo para sacar leyes espantosas. Entonces, de repente se dedican a esto y ya no, porque en realidad si uno revisa el peruano, leyes del Congreso publicadas son muy pocas hasta ahora. Muy pocas. O sea, en realidad, 2 delegaciones de facultades, una general y otra para penales, una ley de oxígeno medicinal que es completamente innecesaria, una ley que declara el COVID enfermedad profesional, ¿no es cierto? La norma de AFPs que la promulga, ¿no es cierto?, el Congreso, y el Ejecutivo. La norma de peajes que se aprueba por insistencia. Y esta norma sobre que el Ejecutivo puede tomar las instalaciones sanitarias, que ya estaba en el artículo 82 de la Ley General de Salud, que es redundante, que se ha publicado ayer. Eso es todo lo que se ha publicado, porque no se ha publicado ni la ley de colectivos, porque el Ejecutivo no la quiere aprobar. Entonces, es un Congreso con poca producción legislativa, de mala calidad, que no llega, que está en permanente conflicto con el Ejecutivo, además. Tenemos un ruido que viene de la cabina, por favor, si me lo pueden quitar. Entonces, en cuanto a la producción legislativa, ¿no hay mucho o estoy siendo muy dura? No, es que mira, también tienes que entender que el Congreso ha delegado facultades. Entonces, durante este periodo, la responsabilidad principal en legislar ha estado en manos del Poder Ejecutivo. Y yo creo que esa delegación el Congreso la tiene que, digamos, respetar de alguna manera. Quizá eso explique por qué no hay tantas leyes, pero yo creo que es bueno que no hayan más, porque lo que hay que hacer es tener una mejor coordinación con el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene la responsabilidad de la política económica y la política sanitaria en este momento. Y si las decisiones del Congreso no están bien coordinadas, pueden tener un efecto contraproducente en los esfuerzos que se están haciendo. El día de mañana las fuerzas que están hoy en el Congreso, alguna de las fuerzas será Ejecutivo, y el Congreso y las fuerzas representadas en él tendrán que tener la misma actitud. El Congreso no está para obstruir la labor del Ejecutivo, ni para entender que la fiscalización es obstruir y fregar el día entero,
sino está para colaborar para que pueda salir el país adelante, para que se corrijan los errores que se cometen, para que se corrijan los abusos. O sea, el Congreso sí tiene que ejercer control político y sí tiene que complementar la labor del Ejecutivo, pero yo no veo por qué tendría, ¿no es cierto?, que estar en una competencia permanente para legislar más cuando le ha delegado facultades legislativas al Ejecutivo. ¿En qué momento se perdieron? Porque ese era el mensaje de la elección de enero. Por favor, coordinen, no se peleen. Por favor, no regresen al 2016. ¿En qué momento se perdieron? Y estamos en el 2016 de regreso. Bueno, mira, yo te diría que también hay responsabilidades por parte del Poder Ejecutivo. Porque absorbido, si tú quieres, en la respuesta a la pandemia y sus efectos devastadores en lo económico, en lo social y en lo sanitario. Entonces, es comprensible que no tengan cabeza para más. Pero, digamos, desde el punto de vista político, tú tienes que tener cabeza para más porque la relación con el legislativo es políticamente fundamental. Y yo creo que ha habido descuido. Se activó un poquito esto del diálogo cuando la interpelación a Ceballos, pero ha pasado eso, han habido unas cuantas conversaciones, pero la relación con el Ejecutivo demanda una mayor atención y un mayor trabajo, digamos, cotidiano para ir afinando posiciones. Por ejemplo, Ceballos habló de una agenda compartida. Bueno, hay que trabajar en esa agenda. ¿Qué haces tú y qué hago yo? O sea, a nosotros, yo me acuerdo desde la bancada morada, hemos dicho, hay que darle la confianza, no es el momento para crear una crisis ministerial, pero hay que pedirle al Ejecutivo que le preste más atención a su relación con el Legislativo, más tiempo, más esfuerzo, y me da la impresión de que en ese terreno todavía estamos con un déficit muy grande. Claro, el problema por es parte del Ejecutivo. Claro, el Congreso busca... Rosa María. Sí, dime, Abel. Tenemos una pequeñísima pausa, por favor, y retornamos. ¿Sí? Regresamos Vamos. en un ratito para terminar. Bueno, y estábamos hablando de este Congreso en busca de protagonismo. Y también hay que entenderlo. Urresti quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? La gente de APP quiere que César Acuña gane. Entonces, quieren hacer un papel más o menos impactante y en realidad no tienen pues ningún brillo, ¿no? Entonces, el Ejecutivo como que no los incluye en la foto. Esa es una queja permanente, ¿ah? Pero después de... Es un error. Claro, es un error. Porque el Ejecutivo tiene que entender que no tiene representación propia en el Congreso. Y eso es tremendo, porque ya lo hemos visto con un Congreso muy distinto. Tuvimos los mismos problemas de confrontación con el Ejecutivo que estamos teniendo ahora. O sea, ya no tenemos a la Fuerza Popular con ese bloque mayoritario tan claro, resentida su lideresa por el resultado electoral, queriendo hacerle daño y obstruirla. Ahora tenemos un Congreso totalmente diferente, son otros actores, pero, digamos, el problema es el mismo. ¿Por qué? Porque es que esta democracia representativa que tenemos no está diseñada para tener un Ejecutivo que no tiene mayoría en las cámaras. La lógica es que tengas mayoría en las cámaras, solo o en alianza. Claro. Es lo que tuvo Toledo, es lo que tuvo García, es lo que tuvo Mala, pero tú no puedes tener ni una minoría ni ninguna representación, porque, y ahí hay una crítica que hacer, creo yo, al presidente de la República, en el sentido de que él debió prever que aunque este fuera un Congreso corto, necesitaba armar una representación propia, ¿no? Eso no lo hizo. Es verdad que había poco tiempo, que no tenía un aparato partidario y que no quería que lo acusen, ¿no es cierto?, de tener aspiraciones, de perpetuarse en el poder, de armar un... Quizá esa ha sido la razón, pero las consecuencias son realmente nefastas. Es muy difícil que la democracia funcione con un desequilibrio tan grande, ¿no? Ahora, ya pasamos además a un esquema a partir del 28 de julio en el cual no hay nada que el presidente pueda hacer contra el Congreso. Le pueden tumbar ministros uno por uno. Tic, 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 así todos los días. A partir del 28 de julio, el último año ya no... No se puede disolver el Congreso. Entonces, en realidad el presidente está atrapado. Claro, tiene el respaldo popular, pero como sabemos, el próximo año hay que ir a elecciones. Y lo que está viendo el país no creo que lo castigue, porque hay normas que son muy populistas y que tienen daño económico, pero que gustan. Gusta no pagar el peaje, pues. Gusta que te den tu AFP. Gusta que te condonen los intereses de tus deudas. Pues, ¿cómo no va a gustar? O que te den la plata en la ONP, por favor, sería estupendo.
Esas dos últimas se van a debatir mañana en el Pleno también. Y son críticas para el MEF, porque si se aprueban, la caja fiscal, la de la ONP es la quiebra de la caja fiscal. Y la de las bancas puede ser la quiebra sistémica del sistema bancario peruano. ¿Qué piensa de esas dos? Mira, la posibilidad de que quienes aportaron menos de 20 años y no van a recibir una pensión de la ONP y tienen más de 55 años, digamos, está bien intencionada, en el sentido que yo también digo, ¿cómo puede ser que tú hayas aportado y por lo menos no te reconozcan lo que aportaste? Pero como el sistema de pensiones de la ONP no está diseñado con cuentas individuales, no se sabe cuánto aportó cada uno y los recursos que van entrando sirven para pagar las pensiones de quienes hoy día están jubilados. Entonces, si tú destinas ese recurso a devolverle a los que aportaron en el pasado, te vas a quedar sin recursos para los pensionistas. Por eso los pensionistas son los primeros que están en contra de esto. Nosotros nos hemos reunido con ellos y ellos están preocupadísimos porque van a ser los primeros afectados, los pensionistas que hoy cobran su pensión. Entonces, inspirada en una idea justa, mal concebida, termina siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya esos pensionistas reciben dinero que aportan, digamos, los que todavía están en actividad, más recursos públicos, porque los que aportan, los que están en actividad, no alcanza para pagar esas pensiones. O sea, hoy día ya el Estado, todos los peruanos, subsidiamos el pago de esas pensiones a los pensionistas. Entonces, ya hay un problema en la ONP. Súmale tú esta medida y entonces el costo fiscal va a ser tremendo. La lógica de muchos, creo yo, es, oye, si vamos a invertir tanto en esta respuesta a la crisis, ¿por qué no le agregamos un poquito más ayudando, ¿no es cierto?, a quienes aportaron y no van a tener una pensión? Por eso te digo, la idea no es mala, la hemos discutido. Yo en economía, la Comisión de Economía, yo he indagado mucho para ver si era posible encontrar una fórmula. Y de hecho, en la discusión sobre el nuevo sistema de pensiones, se está pensando que quienes aportaron y no recibieron una pensión tendrían que tener algún tipo, ¿no es cierto?, de reconocimiento. Pero eso requiere un estudio, ¿no es cierto?, un poquito más detallado para ver de dónde van a salir esos recursos. Y no tomar una decisión como esta en 3 semanas. Y sobre lo otro, claro, la fórmula es distinta de la que fue inicialmente. Por ejemplo, yo excluía las cajas, excluía las microfinancieras, pero igual, esto incluye todo lo que son créditos de consumo de muchas entidades del sistema financiero. Y no, si además, perdóneme, congresista, los créditos de consumo de los congresistas. Claro. Es el colmo. O sea, todos tienen conflicto de interés. Sus hipotecas, sus créditos de consumo, su préstamo automotriz, todo. Y alcanza, sí, y alcanza a los deudores, digamos, que pueden pagar y que están pagando, y a los que no. Entonces, si tú ya tienes un sistema de reprogramación voluntaria que compromete a las entidades financieras y a los deudores que están en problemas, entonces deja que eso funcione. Ahora, lo que dicen es que hay mucho abuso de los bancos, pero a los bancos y a las entidades financieras, ¿qué les interesa? Que los deudores puedan pagarles. Lógico. O sea, si viven del pago de esa deuda, entonces va a haber un interés, ¿no es cierto?, de ayudar a los deudores si están en una mala situación. Pero imponer una moratoria, digamos, a todos, está perjudicando a las entidades financieras porque los que sí pueden pagar se benefician por esa decisión. Hay que decir que políticamente el Ejecutivo la semana pasada agravó la situación porque abrió la caja de Pandora. Cuando el presidente sale y dice, voy a expropiar las clínicas, aplicar el artículo 70, ¿no? Y resulta que ayer nos hemos enterado que las camas que va a contratar el CIS en Lima al sector privado son 15. Y el sector público tiene más de 10.000. Y a nivel nacional 55. Eso es toda la discusión. O sea, iba a expropiar todas las clínicas privadas de Lima por 15 camas. Es ridículo. Pero, y además, mintiéndole el ministro de Salud a la población, diciéndole que cualquiera entra por emergencia y después el CIS paga, lo cual ya el CIS ha dicho que es mentira, que si no llegas con referencia,
no entras. Entonces, el Ejecutivo abrió la caja de Pandora en el campeonato de quién es más demagogo. Ya bueno, estas leyes yo creo que mañana se aprueban, aunque cuesten una fortuna. Porque en la búsqueda del protagonismo, el señor Urresti no se va a quedar atrás, pues tiene que gritar clínicas buitre, mancos buitre. Entonces, claro, en ese campeonato, yo sé lo que pasó con la norma que el Ejecutivo había observado sobre la toma de clínicas privadas. La había observado el Ejecutivo. Claro. Al día siguiente se la aprobó Merino y digo, perdón. Ah, tú vas a expropiar, yo también estoy en la foto. Entonces, hay un problema de protagonismo político. Y cuando se arman estos psicosociales, el Ejecutivo tiene toda la responsabilidad también. No hay que decir que no son santos, que son santos en esto, ¿no? No. Y tal vez ahí sí hay una reconvención al ministro Ceballos por armar este escándalo que duró 24 horas. Que creo yo que tiene que ver más que con, digamos, las inclinaciones ideológicas y políticas del presidente y de su ejecutivo, tiene que ver más con lo que hablábamos hace un momento, con la necesidad del presidente de mantenerse popular, porque no tiene otras bases de poder. Entonces, si él pierde su popularidad, se ve muy amenazado. Entonces, esto lo obliga a cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, a por lo menos amenazar con tomar medidas, como impuesto a la riqueza, esto que suenan bien, pero que tampoco tiene mucha concordancia con lo que es su gobierno, pero tiene que jugar también para la tribuna. Eso es verdad, y hay una competencia de oferta populista cada cierto tiempo que no es nada buena para el país, pero yo creo que se explica en ese contexto, ¿no? Y en el contexto, por supuesto, de un Congreso corto, inhabilitado para legislar porque ha delegado facultades en medio de la pandemia y digamos con elecciones a la vuelta de la esquina. O sea, es una combinación muy, muy mala, ¿no? Letal. Bueno, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le deseo mucha suerte mañana, porque de verdad, por lo menos sacar las 2 reformas constitucionales va a ser un parto, ¿no? Ahora, usted sabe que siempre hay intercambios, ¿no? Le dicen, mire, congresista, usted nos da las reformas constitucionales, nosotros le damos las reformas constitucionales, usted nos da su voto en la ley de bancos. No. Son cosas independientes. Ok, no, porque a la hora de negociar, cada uno, digamos, hay que tomar decisiones en base al mérito de cada iniciativa, creo yo. Ojalá que eso sea lo que prime mañana. Eso espero yo. Bueno, pero hay otra reforma constitucional que se ha aprobado anoche, que es la reforma, se aprobó en la hora nona del trabajo de la Comisión de Constitución, que es otorgarle 6% del PBI en presupuesto anual al sector educación. O sea, habíamos discutido 6% del PBI para salud, habíamos discutido 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial, es una iniciativa del Poder Judicial, y ayer sorpresivamente entró, digamos, sin ampliación de agenda ni nada, en la hora 11ª, o sea, ya para finalizar el trabajo. Ayer hubieron invitados, vinieron los partidos políticos, estuvo Mauricio Mulder, Rodolfo Pérez del Partido Morado, y ahí a las 7 de la noche entra esta iniciativa, y en una hora se ha aprobado 6% del PBI para educación. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el Congreso? Para muchos es, el Ejecutivo tendrá que gastar más en educación. Oye, pero si quien aprueba el presupuesto es el Congreso, ¿a quién le estamos dando ese mensaje? A nosotros mismos. No, y no solamente eso, sino que ya ha habido en la Constitución del 79 fondos predeterminados. Cuando tú creas fondos predeterminados en la Constitución, es muy peligroso, porque no los puedes mover. Y un presupuesto necesita ser flexible. Entonces, ese es el problema. Ya, le damos 6 a educación, 6 a salud, 4 al Poder Judicial. Bueno, se nos van acabando los fondos. Y además todo depende de qué sumo yo en educación. ¿Sumo a los pensionistas de educación también? Porque si pongo a los pensionistas de educación, ya pasamos el 6% hace rato, ¿eh? O sea, si usted suma lo que va a educación, tiene que sumar infraestructura, planilla, o sea, gasto corriente, pero no solamente lo que va a educación,
como lo que se transfiere a los gobiernos regionales en todo el país para educación, sino también pensionistas, por ejemplo, del sector de educación, que casi todos tienen 25-30. Si suma eso, ya pasamos al 6%. ¿Y son educación o no son? Pues, ese es el problema. En la Constitución del 79 tenía esta referencia, pero era un porcentaje del presupuesto general de la República. Así es. ¿No? Por ejemplo, en educación, en educación me parece que era 20% del presupuesto, pero eso es más o menos lo que gastamos. El 18% del presupuesto general, desde el año 16 hasta ahora, grosso modo, más o menos, 18% del presupuesto de gasto en educación. Y es el gasto más importante. Después viene salud con 11%, y después viene transporte con 10%. Ahí tienes más de 40% de todo el presupuesto público. Pero, digamos, pasar a 60% significa que tendrías que dejar de gastar en otras cosas. O sea, ¿qué gobierno no quiere gastar el 6% del PBI en educación y el 6% en salud y el 6% en infraestructura? Pero no tiene los recursos. Hay un problema, que si lo amarras al PBI, la recaudación del Estado peruano no necesariamente está amarrada al crecimiento del PBI, sino a la eficacia recaudatoria. Entonces el problema es que de repente el 6% del PBI es el 50% de tu presupuesto. Bueno, no es tanto, pero es casi el 40%, porque nosotros estamos recaudando 14%. Claro. Entonces, imagínate, 6 es un poquito menos de 7, que es la mitad. Claro. Claro, Entonces, tú tienes endeudamiento, con lo cual financias el presupuesto con 18%, claro. ¿no? Deuda y canon y otras cosas. Pero, digamos, igual, 6 de 18 es una tercera parte del presupuesto para educación, una tercera parte para salud y el resto entre todos los ministerios. Claro. No alcanza. A defensa no le va a gustar. A defensa no le va a gustar. No, hay los programas sociales, en fin, o sea, la política de seguridad. Claro. Es que a la hora de discutir un presupuesto, como quien discute un presupuesto familiar, hay alguien que tiene que decir: no podemos hacerlo todo. Sería lindo ir todos de vacaciones a Europa, pero no se va a poder, vamos a Huacho. Entonces, pero Rosa María, entonces es nuevamente la misma idea, o sea, la motivación es buena. Oye, tenemos que gastar más en educación, porque no vamos a ser un país moderno, desarrollado como todos queremos, con 3.9 del PBI. El problema es cómo llegas a ese 6%. ¿Qué decisiones de política tienes que adoptar? Entonces nos tenemos que sentar a discutir eso y no decir: oye, lo ideal, pongámoslo en la Constitución, porque el día de mañana el Tribunal Constitucional dice: acá hay un estado de inconstitucionalidad evidente, como lo acaba de hacer con el sistema penitenciario, ¿no? Esta norma constitucional no se está cumpliendo. Entonces no te puedes poner tampoco una meta tan irrealista que no vas a poder cumplir, ¿no? Así es. Por más buena intención que tengas en atender a ese o otros sectores. Yo creo que educación y salud tienen que ser, digamos, las prioridades en el gasto público. Bueno, muy bien. Abel, nos tenemos que despedir ahora sí. Tenemos que despedir, Rosa María. Agradecemos al congresista Gino Costa y ojalá que mañana tengamos muy buenas noticias. Todos esperamos eso. Muchas gracias, Rosa María. Abel. Muchas gracias. No, gracias a usted, congresista. Y nosotros nos despedimos del público también, porque ya son las 9:24. Es tardísimo. Nos tenemos que Nos vamos despidiendo, Rosa María. Solamente pedir que nos ayuden. Estamos haciendo una rifa el próximo 14. Ahora no hay gran rifa, no se puede hacer estos grandes eventos, pero sí podemos hacer una rifa interna. Ahí en pantalla, para los que nos siguen, está el WhatsApp, la forma. Hay que ir a un agente, pagar 5 soles en un agente y luego de BCP, sí, ¿no? Sí, BCP, y luego nos envían el voucher. Es una rifa pequeña, pero nos va a ayudar bastante en algunas necesidades propias de la emisora. Y yo me imagino que todas las emisoras están haciendo, que forman parte de la obra social dominica, están haciendo lo mismo. Así que sí, apoyarnos en todo. A veces las personas no lo creen, pero para nosotros la rifa es muy importante. Vivimos de eso, tenemos muy poca publicidad, ustedes lo pueden notar,
y vivimos de la colaboración del público. Ahorita el PayPal está deshabilitado, por eso no estamos pidiendo la colaboración a través de eso, pero sí tenemos nuestras cuentas siempre abiertas para recibir ayuda de todos nuestros oyentes, y las cuentas están en la página web de Radio Santa Rosa. Sí. Pero si nos ayudan con la rifa, ¿y qué estamos rifando, Abel? No sabemos. Tenemos una cocina muy bonita. Cocina, ¿no? Pero son, una cosa importante, ¿ah? O sea, por si acaso. Para la próxima que hagamos hay que buscar una refrigeradora, porque ya hemos visto que eso es bien útil, ¿ah? La verdad es que sí. Aunque sea chiquita, pero bien útil va a resultar. Muy bien, a ver. Bueno, y plata en efectivo, me dicen, también hay plata en efectivo. Así que cuídate mucho, Rosa María. Cuídate mucho y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, hasta pronto. Chao, chao. Hasta mañana, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.